Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Vamos a leerla en Mateo capítulo 9. Dice así en el verso 35. Mateo capítulo 9. La mies es mucha, dice el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Ministra nuestras vidas, Señor, a través de ella. Bendice cada hogar, cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pues damos gracias a Dios por el Día Mundial de las Misiones. Damos gracias a Dios por las misiones. Damos gracias a Dios por los misioneros, por la obra misionera. Es parte de la labor de la iglesia. La iglesia está llamada a evangelizar, a predicar el evangelio de Cristo. Nuestro Señor declaró que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Él recorría todas las ciudades y aldeas llevando el mensaje del evangelio. Y dice que iba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad en el pueblo. Hay tres aspectos en su ministerio. Iba enseñando, predicando y sanando. Así que el Señor iba enseñando en las sinagogas. Abrían las escrituras, meditaban en la palabra, se enseña la palabra. En la obra de Dios es importante enseñar la palabra, educar con la palabra, discipular, crear discípulos. Luego también iba predicando el evangelio del reino, es decir, que iba anunciando el evangelio para que las personas se conviertan a Dios. Iba predicando, es como un heraldo, un mensajero, en pregonar a voz en cuello, voz en alto, pregonar, predicar. Iba por las aldeas, no solo enseñando en las sinagogas, sino también predicando el evangelio. Evangelio son las buenas noticias. Las buenas noticias es que hay perdón de pecados en Cristo, hay salvación en Cristo. Ahora miren, también iba sanando toda enfermedad y toda dolencia, así que eso no tiene por qué cambiar. El Señor también nos dice que debemos orar por los enfermos. Y esto es pues también parte de la predicación, que hay poder de Dios, hay sanidad, que Dios responde la oración. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Este es un término de cosecha. La mies habla de la cosecha que uno tiene que recoger. Y entonces el Señor hace esta metáfora como que hay mucho que trabajar en el mundo, hay muchas vidas que necesitan del evangelio, necesitan del amor de Dios, necesitan oír el mensaje de salvación, conocer a Jesús, conocer el evangelio de la cruz, que conozcan la palabra, la obra de Jesús en la cruz de Calvario, el beneficio, las promesas de Dios. Y entonces dice, la mies es mucha, hay mucha gente que necesita la palabra de Dios, hay muchos pueblos que necesitan la palabra de Dios. Y es así como que la iglesia está llamada a compartir el mensaje del evangelio, a predicar. Hay un mensaje que trasciende los pueblos, trasciende las naciones, como leímos pues en el Salmo 96:3. Este mensaje para todas las naciones. Hay muchos textos de la Biblia. El Señor dio la gran comisión a la iglesia, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Bendito sea el Señor. Y entonces, esta palabra, recuerdo bastante, el pastor Luis Ortiz predicar sobre este versículo. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Él predicó en una oportunidad un mensaje de 2 minutos, 3 minutos, y la gloria de Dios cayó y el Señor tomó control de todo el culto. Una de las cosas que siempre recuerdo es que en una convención, cuando se hizo reconocimiento de obreros, el pastor Ortiz dijo: ¿por qué son tan pocos los obreros? Como son pocos, vamos a orar para que Dios los use más. Vamos a orar para que Dios le dé más capacidad, que cada uno sea como 10 hombres. Así que muchas veces, como
algunos desobedecen al llamado de Dios, pues el Señor le da capacidad a otros, los unge, los usa, y todo debe ser para la gloria de Dios. Nadie debe de jactarse en el don que Dios le da, porque nosotros, bueno, no somos nada, y eso era el pecado de los creyentes en Corinto, que decían yo soy de Pablo, yo de Pedro, yo de Apolos, y Pablo dice, ¿acaso yo he muerto por ustedes? Jesús es el que murió por nosotros. ¿Qué somos nosotros? Solamente somos mensajeros. Pero ciertamente Dios da ministerios, aunque la palabra del Señor nos muestra también que la excelencia de las obras despierta la envidia de muchas personas. Nosotros no debemos sentir envidia por los ministerios que Dios levanta, sino debemos de orar para que Dios los siga usando y que Dios pues use las personas para que lleven el mensaje del Evangelio. He visto muchos ministerios hermosos de evangelistas que han llevado la palabra a multitudes, pero también no solamente es que uno confíe en un ministerio de una persona, sino que toda la iglesia está llamada a discipular, toda la iglesia está llamada. El Señor dice, la mies es mucha, los obreros pocos. En aquel culto recuerdo que el pastor Ortiz contaba un testimonio que él decía, Señor, ¿por qué la mies es mucha y los obreros son pocos? Y una hermana que estaba al otro lado de aquel local, que no pudo haber escuchado lo que él oraba, el Espíritu la tomó y empezó a profetizar y a decir, porque a los que yo llamo no me obedecen. Cuando él declaró esas palabras, pues que empezó a compungirse y toda la iglesia con él. Así que no llegó a los 5 minutos y la presencia de Dios empezó a manifestarse, el Espíritu de Dios comenzó a tocar los corazones, empezó a haber quebrantamiento, muchos pasaron al altar sintiendo el llamado de Dios, otros a entregarle su vida a Cristo, y el Señor tomó el control. Al final, de acuerdo que el pastor dijo, yo le oré al Señor, le dije, Señor, quiero hablar de tu Espíritu, pero qué bonito sería que mejor tu Espíritu se manifieste y yo no tenga que predicar, sino que tenga más bien que manifestarse de manera real. Y Dios hizo algo muy hermoso porque es Dios el que llama, es Dios. Una oportunidad un hermano quiso enviar a alguien, le dijo, ¿por qué no vas? Las almas necesitan, la mies es mucha, los obreros pocos, no seas cobarde, anda. Y esa persona le dijo, mira, ve, yo puedo ir, pero te hago una pregunta. ¿Tú me vas a dar para pagar dónde vivir? ¿Me vas a dar para tener que comer? ¿Me vas a dar para los estudios de mis hijos? No, yo no puedo. Ya, tú no puedes. Pero si Dios me llama, Dios me va a proveer. Así que tú no te metas en el llamado de Dios. No es la persona la que debe de empujar a otro a que predique, sino orar. El Señor dice, rogad al Señor de la mies, rogad al Señor de la mies, que Él envíe. Él es el que envía, Él es el que capacita, Él es el que levanta. El que uno menos piensa, el Señor lo unge, lo capacita y lo usa. Y qué bueno que el Señor pues levanta así a sus hijos, siervos y siervas llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra del Evangelio, la palabra de la cruz. El Evangelio no tiene que cambiar. El Evangelio pues es el mensaje de salvación, no es propiedad de ninguna denominación. Lo maravilloso de esto es que hay que predicar el Evangelio de Cristo, no es para que sea popular una denominación. Los ministerios pasan, las denominaciones pasan. Cuando Cristo venga, pues gracias a Dios no va a haber ninguna denominación, sino la iglesia del Señor. Cuando el Señor venga por su pueblo, se va a llevar a su iglesia, a su pueblo. Alabado sea Dios. Y ahí vemos también el compromiso es con Dios, el compromiso de llevar el Evangelio. Y gracias a Dios también está escrito de que este Evangelio sea predicado a todas las naciones para testimonio. Y entonces ya vendrá el fin. Así que la palabra tiene que correr. Y Jesucristo vendrá y establecerá un reino aquí en la tierra. A su nombre gloria. El apóstol Pablo por eso dice, ay de mí si no predicar el Evangelio. Me es impuesta necesidad y necesito predicar. Y dice, y no para agradar a los hombres, porque si agrado a los hombres no sería siervo de Cristo. Tengo que obedecer lo que el Señor me ha ordenado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es así, Dios llama, Dios usa a las personas y es por eso nosotros tenemos que acompañarles en oración y orar también por muchos que aún no oyen el Evangelio. Que Dios use a los que están en el campo misionero, pero que también levante a su iglesia y sigamos cada uno, como dice aquí, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, que el Señor levante personas con amor. Más que amor a las almas es amor a Cristo. El amor a Cristo nace con la comunión con Dios. Y es así como el Señor, pues,
después de hacer esto, escogió a sus apóstoles. En el capítulo 10 está la elección de los apóstoles, que llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y les dio una misión clara en el verso 5 del capítulo 10 de Mateo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nótese que es el Señor el que le da esta indicación, porque Dios da un ministerio a cada persona, Dios usa a las personas como Él quiere. Hay más indicaciones aquí en donde dice, mira, si alguna persona no quiere recibir, salgan, no se queden allí. Ustedes cumplan con entregar el mensaje. Y entonces hay palabras muy hermosas también, que aún en medio de la persecución, pues ellos no deben de temer, sino predicar valientemente el Evangelio. Ahora, ellos lo hicieron, pero el Señor no solo fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que en Hechos encontramos, en capítulo 13, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. En Hechos capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que el Espíritu Santo fue el que separó a Bernabé y a Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es muy importante ver que es Dios el que llama, es Dios el que capacita. Cuando uno se mueve en su propia fuerza, puede pues no ver los resultados, no ver en realidad el fruto, porque no es la voluntad de Dios tal vez que esté en esa función. Por eso es muy importante ese llamado de orar, de pedirle a Dios, envía obreros. Posiblemente Dios levante a los mismos intercesores, posiblemente no, posiblemente levante a otros. Pablo se convirtió, Saulo es Pablo, Saulo de Tarso es el apóstol Pablo. Y dice Pablo cuando escribe que hay parientes que eran primeros que él en el Evangelio, que se convirtieron primero que él, lo cual nos hace pensar que seguramente estos parientes, entre otros, estaban orando por Saulo. Sabemos que la iglesia estaba siendo perseguida y que inclusive Ananías dijo, Señor, pero este Saulo está persiguiendo a los cristianos. Eso fue la oración de Ananías. Sí, pero tal vez había otro que estaba orando, Señor, ten misericordia de Saulo. Sálvalo, Señor, tal vez. De alguna otra manera, habían otros que estaban intercediendo antes. Tal vez hubieron algunos que intercedieron por nosotros antes. De hecho, lo habían. Y también, pues, es nuestro deber interceder y decirle, Señor, envía obreros, la mies es mucha, hay almas que salvar, Señor. Es el Señor el que tiene el anhelo principal y nos invita a ser parte de esta bendición en la cual usted puede ser parte orando, intercediendo, ofrendando y también obedeciendo al llamado de Dios cuando el Señor le hable y le diga, yo quiero que tú también me sirvas. En lo que Dios te llame, di, heme aquí, Señor, envíame a mí, y tú verás la bendición de Dios en tu vida. El apóstol Pablo, pues, continuó este llamado misionero y nos enseña a predicar la cruz de Cristo, que es lo importante. Sin la cruz no hay salvación. Las misiones tienen que hablar de Jesús, de su obra redentora, de la salvación. Es lo importante. No es para entrar en debates teológicos, discusiones necias que hacen perder el tiempo, de fábulas, dice el apóstol más adelante, sino el mensaje de Cristo. No con mi conocimiento, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Todo mi conocimiento lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Lo importante es presentar a Cristo, que las personas conozcan a Jesús y conozcan la obra de salvación de Cristo. Gloria al Señor. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria. Y a través de los años, pues Dios ha levantado así hombres y mujeres que han obedecido su llamado
y que han entregado sus vidas y son un ejemplo de servicio en la obra misionera. Y damos gracias a Dios por la vida de aquellas personas que nos han bendecido y que han permitido que también el Evangelio llegue a nosotros. Y es nuestro anhelo que la palabra siga corriendo. Así que nosotros también decimos, Señor, envía obreros a tus mies, levanta hombres y mujeres que te sirvan, que obedezcan tu palabra, Señor. Salva las vidas, Señor, cada hogar, cada familia. Y ahora, pues, cada uno siéntase un misionero donde está. Comience en su casa, en su barrio, en el contexto donde esté, donde Dios le ponga, donde usted pueda hacer una influencia, presentar a Cristo como el Señor y el Salvador, pues es algo maravilloso porque también uno ve el resultado del poder de la palabra cuando alguien recibe esa palabra. Ese es un gozo grande del cristiano. Es el milagro más maravilloso, es lo más hermoso, el compartir el mensaje y que alguien sea bendecido por ese mensaje. Por eso le decimos al mundo, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús te ama, Jesús quiere perdonar tus pecados, cambiar tu vida, Jesús quiere bendecirte, Jesús es el Señor. Eso es lo que proclamamos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Recibe a Cristo, confiesa que Jesús es el Señor y tendrás el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, la bendición de Dios sobre tu vida. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria y la alabanza. Dios mío, te pedimos, envía obreros a la mies, Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos, a veces muy pocos, Señor. Pero te pedimos, Dios mío, no solo que levantes, sino que uses a los que están, Señor, sirviéndote en diferentes áreas, que los guardes, que los fortalezcas, que le des, Señor, nuevas fuerzas, una doble unción, Señor, y sigas aumentando, Señor, las capacidades espirituales en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Aviva tu obra en este tiempo, Señor. Hay muchas almas que necesitan tu palabra. Pon, Señor, una palabra de bendición en la boca de cada cristiano, de cada cristiana, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Alabado sea Dios, que Dios les bendiga abundantemente.